su escritura. Vamos al libro de Devarim, el último libro de la Torá, de Deuteronomio, capítulo 2, verso 7. Amén. Me dicen amén cuando lo tengan. Libro de Deuteronomio, capítulo 2, verso 7. Gracias, hermano. ¿Ya lo tienen? Amén, bendito sea su nombre. Vamos a darle lectura, por favor me acompaña con su vista. Dice así la palabra bendita del Eterno. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto por 40 años. El Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Amén. ¿Cuántos declaramos que su palabra es verdadera, fiel y verdadera? Amén. Bendito sea el Señor. Tome asiento, por favor, hermanos. Vamos a estar en base al último libro de la Torá, que es el quinto libro de los que se le fueron revelados a Moshe. Amén. Hoy toca la parashá 49, que es Kitzé, que quiere decir cuando salgas, pero no vamos a ver directamente la parashá que toca en esta semana. Quiero dar un poco general sobre todo el libro de Devarim, Deuteronomio, que quiere decir palabras. Devarim en hebreo quiere decir palabras traducido. Viene de la raíz davar, que es palabra. Amén. Entonces, me llama mucho la atención porque también otro significado para palabras también en el hebreo quiere decir cosas. Entonces son palabras y cosas. Eso es lo bonito del hebreo, pero también complejo, porque una misma palabra nos puede dar varios significados. De ahí que hay que poner mucha atención en qué es lo que estamos viendo. Quise verlo así porque ya estamos a punto de terminar el estudio de la Torá en un año. Son 54 parashá, 54 porciones las que se dan en todo un año, desde el Génesis hasta el último verso de Deuteronomio. Amén. Pero lo bonito de esto es, como decía en un principio, que Devarim quiere decir palabras y cierra con la última parashá que se llama Betzot Averajá, que quiere decir esta es la bendición. Entonces estoy uniendo la primera de Devarim con la última parashá, ¿sí? Entonces las palabras, davar, palabra de verdad, esta es la bendición. Es decir, la bendición del Eterno son sus palabras contenidas dentro de estos libros. Amén. Es el Señor hablando, el Eterno hablando. Amén. Bueno, como leímos ahí, nos está hablando del pueblo de Israel cuando anduvo en su peregrinar en el desierto. Y nos dice su santa palabra que no les faltó nada, que los estuvo sosteniendo durante 40 años. Amén. Muchos sabemos la historia, que fue esos 40 años, era un viaje de 40 días, pero a causa de su desobediencia, de su negligencia, desobediencia, se convirtieron en 40 años, que el Eterno los trajo dando vueltas únicamente por el desierto. Así lo dice en su palabra, que estaban dando vueltas. Más adelante en el verso de ahí mismo 2, vamos a Deuteronomio 8:4, adelante.
Deuteronomio capítulo 8, verso 4. Nos dice, para completar estos versos que les di ahorita. Ocho, 4 dice su palabra. ¿Lo tienen? Dice así: tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. O sea, es decir, que sus ropas en ese tiempo no se desgastaron y su calzado tampoco. Su pie no se hinchó, y dicen en los textos hebreos que conforme iba creciendo, por ejemplo en los más pequeños que todavía les crecía el pie, el calzado se iba amoldando a su estatura y no hubo necesidad. El Señor los mantuvo todo el tiempo en el desierto. ¿Qué es a lo que voy en este mensaje que nos da el Señor hoy? Que ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada. Amén. Él los sostuvo, Él les daba agua, el alimento, calzado, vestido. Su único trabajo, y que hoy hablando el Señor a nuestros días, el único trabajo de un hijo de Dios es obedecerlo y cumplir sus mandamientos. Amén. En ese tiempo, los 40 años, ¿qué creen ustedes que estuvo haciendo? Como ya dijimos, dando vueltas, pero ahora estaba repasando mandamientos, enseñando mandamientos, enseñando mandamientos. Amén. Porque ustedes saben que el Padre, el Todopoderoso, pues es perfecto, Él no se equivoca. Él todo lo tiene contemplado. Por lo tanto, sabía que sus hijos son muy, ¿cómo se puede decir? Hábiles no, porque no quisiera decir la palabra hábiles, pero somos muy dados a olvidar lo que se nos dice. Y eso, la verdad, quisiera atar esas palabras, ¿no? Pero ustedes lo van a poder comprobar algunos, que de lo que se enseña, de lo que escuchen, pues una vez saliendo, otros más adelante, otros mañana, pues ya no se acordarán de lo que se habló. Eso lo sabía el Señor que iba a pasar con su pueblo. Esa fue la razón por la cual 40 años les estuvo, por medio de Moshe, enseñando los mandamientos, enseñándoles la Torah a su pueblo. ¿Sí? Dice, vamos a ver otro verso en Nehemías, capítulo 9, versos 19 al 21. Cuando lo tenga me dice, glorifica al Eterno, por favor. Nehemías, capítulo 9, versos del 19 al 21. Dice así su bendita palabra. Dice, tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles en el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y el agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Amén. Entonces, 40 años ellos no tuvieron que esforzarse más que de estar cumpliendo mandamientos, obedecer la palabra del Eterno. ¿Cuántos sabemos que el Señor tiene un calendario? Es un ciclo, son ciclos. Por eso Él nos pone las Moadim, las fiestas anuales, y las fiestas, por ejemplo, la primera semanal, que es cada Shabbat, después de ahí Rosh Hodesh, cada cabeza de mes, y después, posteriormente, las fiestas anuales, para cumplir un ciclo. Esto el Eterno siempre así lo ha manejado. Por eso es el calendario bíblico en base a la luna. Y tiene una secuencia de ciclos constantes. Es un círculo, es constante, es constante. Pero aquí el pueblo entendía, lo recibía, pero pronto se olvidaban de lo que tenían que hacer. Amén. O sea, lo olvidaban, con mucha facilidad lo olvidaban. De hecho,
a base de estos ciclos, precisamente por eso el Señor nos enseña que tenemos que celebrar sus fiestas, como lo dice su palabra. Y dice que son fiestas del Eterno, no fiestas judías o de algún pueblo en especial. Dice, fiestas del Señor tu Dios, que Él nos ordena festejarlas. No es nada más por festejarlas, sino que todo tiene un porqué, una razón de ser. En este caso, para empezar con el tema que estamos viendo, es de no olvidar lo que el Señor quiere que estemos aprendiendo y poniendo por obra. Amén. Dice, 40 años haciendo ¿qué? ¿Qué es lo que hacían? Una podría decir, bueno, ya lo dijo usted, dando vueltas. Sí, pero lo que tenían que hacer ellos es estar obedeciendo a Moshe con todas las enseñanzas que él les comunicaba al pueblo. Es decir, que estaban haciendo la conexión directa con el Creador. Tuvieron ese gran privilegio en ese tiempo de estar viviendo en una conexión, una unión directa, viendo las maravillas directas de nuestro Creador. Amén, como lo leímos en el texto, viendo la columna de fuego por la noche para guiarlos, la nube que los cubría de ese calor abrasador, dándoles agua, dándoles el maná del cielo. O sea, todo tenían. Entonces eso era crear la conexión directa con el Eterno, y no es nada que no podamos hacer hoy. Por eso precisamente les hablaba de ciclos. ¿Cuántas veces se ha notado en la Escritura que dice, el Señor habla hoy, mira que te digo, y siempre hablando en presente? Precisamente por eso, porque sabe que somos muy dados a olvidarnos. Entonces diario, cada día a día nos habla para que recordemos qué es lo que tenemos que hacer. Amén. En el desierto nada les faltó, se estuvieron alimentando de milagros, señales y maravillas, del pan espiritual que es el maná, viviendo en una realidad donde la presencia de Dios era clara, experimentaron la gloria de Dios sin ninguna restricción. Ellos tenían todo a la mano, lo estaban disfrutando, lo estaban viviendo, y aún así todo eso los llevó a estar renegando y siempre estar en contra de lo que el Señor decía. Amén. Eso fue lo que le provocó que estuvieran dando vueltas 40 años. En el desierto, el único que hacía el trabajo para mantener la conexión era Moshe. Los otros nada más aprendían lo que recibían, pero el que hacía la conexión directa era Moshe. Todo ese tiempo en el desierto él siempre estuvo conectado con el dador de vida, el dador de luz, de nuestro Creador. Amén. De ahí que se nos ha enseñado que cuando a él no le fue permitido recibir o entrar a la tierra prometida, dice que se entristeció y lloró. Y sí, un sentimiento normal como cualquier ser humano. Pero no se la pasó todo el tiempo llorando y diciendo, ¿por qué no entré? Porque ¿ustedes creen que el Señor es injusto? Algunas veces se ha preguntado, bueno, pero si era amigo de él, que hablaba cara a cara con él, y nada más por un simple detalle que tuvo, ¿no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Dice, ¿cómo es posible? Alguien que hablaba, que era su amigo, y de repente la promesa que había, de un momento a otro le dice, ¿sabes qué? Tú no entras. Literalmente así lo podemos observar. Pero en realidad, ¿saben qué es lo que estaba sucediendo? Es que Moshe ya no tenía necesidad de entrar a esa tierra prometida, porque él ya había cumplido con todo. Él todo el tiempo estuvo conectado con el Creador. A él no le hacía falta entrar. Él estaba completo, si se puede decir esa palabra. Él ya estaba preparado para volver a su fuente original. Ese es uno de los puntos por cual él ya no entró. Él tenía todo. Siempre estuvo conectado con su Creador. La trayectoria de Israel en el desierto es sombra de cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Aquí nos da un paralelismo. Esos 40 años que estuvo el pueblo dando vueltas en el desierto, se compara, como dice aquí, es una sombra de cuando el ser humano está dentro del vientre de la madre. Amén. Que aquí está uno viviendo dentro de agua, y agua está conectado con Gesed. Gesed es un nombre del árbol sefirótico, pero quiere decir bondad.
Entonces, después de esos niveles, para ya manifestarlo aquí en lo terrenal, es a partir de su bondad y misericordia de nuestro Padre. Por eso es que el tiempo que ellos anduvieron en el desierto se asemeja al periodo que está el producto o el bebé dentro del vientre de la madre. ¿Por qué es esto? Dice: de igual forma la madre es la única que hace todo para que el bebé crezca, se nutra y se forme correctamente. Amén. Ustedes saben que cuando está el bebé dentro, pues la que se tiene que esforzar es la madre en comer alimentos que no le vayan a dañar, cuidarse, y el bebé absorbe todo del estómago. Un paralelismo es exactamente lo que sucedió esos 40 años con el pueblo de Israel y Moshe. Moshe era la madre, el que proveía todo, el que daba la palabra, el que instruía, y ellos eran el bebé que nada más estaba recibiendo. Estaban siendo preparados. Dice, una vez que el bebé está listo, el bebé es una vez que el bebé está listo, el bebé es introducido a este mundo. De igual forma, Israel, cuando estuvo listo, fue introducido a la tierra prometida. Amén. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Entonces, en el periodo que está el bebé con la madre, se está preparando. Una vez listo, es introducido a este mundo, a esta tierra, es decir, cuando nace, cuando la mamá da luz. Asimismo, estuvo preparando Moshe al pueblo para que pues estuvieran listos y preparados para entrar a la tierra prometida. ¿Sí? En los escritos hebreos dice que Moshe o Moisés le pidió permiso al Creador 37 días antes de su muerte para volverles a dar un repaso y las dudas que tuviera el pueblo, él podérselas aclarar, para que no hubiera dudas en el momento de que entraran a la tierra prometida. ¿Sí? Y se lo concedió el Señor. Esto es 40 años conociendo y aprendiendo los principios divinos, los cuales tenía que poner por obra en la tierra prometida. Es decir, todo el pueblo de Israel tenía que estar preparado. Esta preparación se supone que 40 años la estuvieron obteniendo por causa de su rebeldía. Y aún así, todavía Moshe tenía la duda de que pudieran cumplirla cuando entrara. Por eso es que su preocupación de volverles a dar un repaso o que aclararan sus dudas. Cuando ellos entran, lo primero que hicieron es lo que ya estaba preparado por el Eterno. Él no se equivoca. Empezaron a fallar. Vamos a un verso en Deuteronomio 8. Y el Señor nos acuerda, precisamente como sabía que se nos iba a olvidar, Él nos acuerda, Deuteronomio 8, de 2 al 4, y hace la especificación directa. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, fíjense, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Amén. Dice, y te humilló, en el 3, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Amén. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Amén. ¿Se les hace algo conocido estos versos? ¿Se da cuenta cómo 40 años estuvieron y les estuvieron enseñando? Y cuando entran y les vuelve a recordar, porque sabía que se les iba a olvidar. Y aquí le dice que los humilló y únicamente con el propósito de saber qué habían puesto en su corazón, dice, y si guardarían o no sus mandamientos. Cosa que hasta el día de hoy sigue sucediendo. Por eso el Señor siempre, diario, nos está hablando. ¿Sabemos qué mandamientos se deben de cumplir?
y parece que se nos olvida. Los leemos y peor aún, no tanto que se nos olvide, sino que hacemos caso omiso a lo que dice la palabra, y eso es lo grave. Porque si fuera alguna frase o algún pensamiento que yo tuviera y se los compartiera, y lo hacen, lo omiten, no hay ningún problema. A final de cuentas son mis palabras, es mi pensamiento, aunque fuesen buenos, es mi entendimiento, mi interpretación. Lo grave es cuando brincamos los mandamientos del Señor, con cualquier tipo de excusa, porque todos podemos tener buenos argumentos, pero a final de cuentas nuestros argumentos, violando la palabra del Eterno. Entonces, vea cómo hasta el momento se sigue repitiendo, se evaden, se pasan por alto muchos de sus mandatos. Pareciera que, ya lo había comentado alguna vez, que nada más tomamos lo que nos gusta, ¿no? Como lo agarramos como un buffet, la palabra del Eterno. Solo lo que nos gusta es lo que agarramos. Lo que no nos gusta mucho lo hacemos a un lado, y eso es grave. ¿Por qué? Porque todo el ser humano tenemos que cumplir con los mandamientos, y todos, absolutamente todos, tenemos cosas por corregir, o por aprender, o por hacer. El problema del ser humano es que entra nuestra carnalidad, y cuando uno empieza a señalar algunos puntos que no se cumplen, inmediatamente la reacción es ver los problemas que tiene la persona que está hablando, si es que la conocen, o si no, a ver cuáles le encuentras. Y eso es una trampa del enemigo, únicamente para bloquear lo que el Señor quiere que tú hagas para obedecer. Porque si fuera la forma contraria, de que si el Señor está hablando hoy y me da un mandamiento para yo ponerlo por obra, lo primero que tengo que hacer es obedecerle al Señor y ponerlo por obra, y orar por la persona que estoy viendo que le están faltando cosas por cumplir, para que él también cumpla con su parte, porque de alguna manera todos tenemos fallas en algún área de nuestra vida, y siempre ponemos una barrera cuando nos empiezan a comentar algo para esquivar y no cumplir los que nos tocan a nosotros, cuando todos tenemos la obligación de cumplir cada quien los que nos van haciendo falta. Amén. Entonces, les decía, es muy fácil de olvidarse. La otra, en una dice, y nos acuerda, y luego nos dice, cuídense. Vamos ahí mismo, en el 11:28, capítulo 8, ahí mismo adelante, versos 11 al 20. Fíjese cómo nos dice el Padre. Dice así, y también la segunda recomendación: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Misraim, de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en ese día. En este día dice: y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oísteis la voz del Señor vuestro Dios. Amén. Aquí nos habla de que nos dice que nos cuidemos de la idolatría. Muchas veces la idolatría la relacionamos directamente con ídolos, con imágenes que adoran otras personas que no conocen del Señor.
Pero sabemos que todo lo que se anteponga antes del Eterno es idolatría. ¿Sabían eso? Se nos ha enseñado muchas veces. Todo lo que esté antes del Eterno es idolatría. Entonces imagínense, si hay una palabra, un mandato que te da el Señor y no lo cumples, porque alguien te dijo que ya no es para este tiempo, que hay cosas peores que se hacen, entonces por lo tanto pues puedes violar un mandamiento, mientras no te excedas en otras cosas, ya estás dando tu propia opinión y estás poniendo por cierta la palabra de otra persona que no es Dios. ¿Sí me explico? Entonces hay una cierta forma de idolatría ahí, porque estás poniendo algo que dice alguien y no obedeciendo la palabra del Señor tu Dios. Ahorita en lo poco que hemos leído, hemos repetido varias veces que dice para cumplir mandamientos y ordenanzas. Ese es el propósito del hombre de Dios, del Hijo de Dios, como fue en ese tiempo en el desierto. Y el día de hoy no hay ninguna diferencia, es cumplir mandamientos. Eso es lo que te va a llevar a bien con Él. Habíamos dicho que todo acto físico aquí en la tierra tiene un impacto en lo espiritual. Precisamente por eso Él le puso las fiestas. Las fiestas no creas que son nada más para venir a socializar, de que vengas, te reúnas y platiques y dances. No, hay cielos abiertos, hay ciertos días de poder que el Señor estableció para que seamos beneficiados todos los seres humanos, toda la creación. Porque aquí tampoco hay distinción. Es para el todo ser humano. Todo cuerpo que tiene un alma tiene la obligación de llenarlo de luz. Amén. Dice, ¿pero qué fue lo que hicimos? Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor Yahweh, y olvidaron al Eterno su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Vamos a leerlo, ya lo leí, pero vamos a verlo, está en Jueces 3:7. Libro de Jueces 3:7. Capítulo 3, verso 7. Vamos a ver desde el 6 y 7 y 8. Dice, tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. De lo que tenían que hacer, de lo que les había advertido que cuando entraran a la tierra prometida, no deberían de hacer, de haberse olvidado. ¿Sabían que hubo una generación que se perdió? En el libro de los Jueces nos da un dato de una generación que se perdió de todas las cosas del Eterno. Esta generación fue la que siguió después de que estuvo Josué. Lo pueden ver en el libro de los Jueces, creo que está en el 2 o en el capítulo 2 o 3. Esa generación muere Josué a los 100 y tantos años, y toda esa generación dice que todos durmieron con sus padres. Pero esa generación se perdió y no conoció del Eterno. Ya les habían dado la advertencia de que no se olvidaran del Señor su Dios, y cuando muere Josué se olvidan de él y empiezan a servir a otros dioses. Esa fue la causa por la cual vino muchos, incluso estuvieron prisioneros y el rey moabita los estuvo dominando, hasta que pidieron ayuda a un libertador y vino Ahod, y él fue el que los liberó del rey Sisara de Moab. Dice, y olvidaron al Señor su Dios. Primera de Samuel 12:9. Vamos a ver algunos versos. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 9. Dice aquí:
Pero ellos olvidaron al Señor su Dios, y Él los vendió en manos de Sisara, jefe del ejército de Azor, en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. ¿Sí? Vamos a ver otro pasaje en el libro de los Salmos, en Tehilim 78:11. En el libro de los Salmos, capítulo 78. Verso 11. Vamos a leer 10, 11 y 12. 78, 10, 11 y 12. Dice así su bendita palabra: no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley, es decir, no cumplir sus mandamientos, la Torah. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto y en el campo de Zoán. Ahí mismo en el libro de Tehilim, en los Salmos, vamos al capítulo 106. Salmos 106. Verso 21. Y 21 vamos a leer, uno antes para entenderle. Se cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. Amén. Fíjense aquí cómo está hablando de Yeshua, su Elohim, su Salvador. Amén. En sus pastos, vamos a Oseas 13:6. Vamos a leer. Capítulo 13, verso 6. Dice: cuando comían sus pastos, se saciaron, y al estar saciados, se ensorbeció su corazón. Por tanto, se olvidaron de mí. Es decir, muchas veces, y eso en el mejor de los casos, cuando empezamos a tener estabilidad o cuando menos una cierta comodidad, y les digo en el mejor de los casos porque muchas veces ni siquiera se llega a eso, hay un gran riesgo de olvidarse del Eterno. Porque el ser humano es muy dado a pensar que por él son las cosas. ¿Cuántas veces no han escuchado? Y esto por lo regular se da en todos los ámbitos, en todas las esferas, pero por lo regular en las gentes preparadas, en profesionistas, se da mucho eso, de que por mí he hecho, por mí tengo esto, por mí tengo lo otro, haciendo a un lado al Todopoderoso. No precisamente es con los profesionistas, pero es donde yo he escuchado más esto. También hay personas que no tienen, son orgullosos y también así hablan, ¿no? Y ese es un gran peligro de olvidarnos de que todo es y todo proviene del Señor. Del Señor es todo lo que hay en la tierra y su plenitud. Todo es de Él, nada es nuestro. Todo es lo que tenemos es prestado, nada es nuestro. Y eso es muy hermoso, a mí me gusta mucho decirlo. El problema es que cuando se tiene que poner manos a la obra, esa parte se nos olvida. Porque lo decía la vez pasada, si sabemos que todo es de Él y nada es nuestro, pues entonces ahorita no habría ningún problema que todos dejáramos nuestra cartera y nuestras cosas, ¿no? Pero se dan cuenta cómo hay unas cosas que son difíciles de pasar. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque tenemos que esforzarnos más en vivir en lo espiritual. Cuando aprendamos a estar más en lo espiritual, poco a poco nos vamos a ir haciendo a un lado de las cosas materiales y vamos a poder entender esa parte, porque para ahorita nos pega muy fuerte. Dejar todo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pero créanme que cuando empieza uno a practicar y a trabajar en lo espiritual, pues es trabajar, es un trabajo, ejercitar esa fe, ese mundo espiritual, y va a ver que no hay ningún problema por dar lo que te pidan, porque confías y sabes que el Señor te va a dar. Por ejemplo, en ese tiempo también, cuando conquistaron la tierra prometida,
hubo 2 tribus que no tuvieron esa fe, aunque vivieron tanto tiempo y vieron todas las maravillas que el Señor hacía. Aún así, ellos, es una muestra de esto que les digo, eran los rubenitas y los de Gad y los gadanitas. Ellos, cuando vieron que había muchos pastos antes de cruzar el Jordán, le pidieron al Señor que los estableciera ahí con el propósito de hacer corrales, porque eran unas tierras con muchos pastos. Luego en su mente, aunque ellos no lo quisieran, era ir por por el interés de la abundancia para sus animales. Incluso hay un reproche muy fuerte de Moshe, que les dice: si ustedes me estuviesen pidiendo que van a hacer edificios para que vivan sus hijos, pero no puede ser posible que me estén pidiendo que van a hacer corrales para su ganado. O sea, le están dando más importancia a las cosas materiales que hasta su propia descendencia. Y no se equivocaba, porque ¿cuántos saben que cuando ya entraron a la tierra prometida, porque estos se dijeron: no, vamos a pelear y vamos a ir al frente, pero déjanos aquí? Porque Moshe les decía: si ustedes se quedan, van a infundir temor en el demás pueblo, como pasó con los espías. Entonces yo no me puedo arriesgar a esto. Y ellos dicen: no, nosotros vamos a ir al frente de la batalla para que no haya problema. El problema fue que ahí había duda. No confiaban en el Señor a pesar de que habían visto todas sus maravillas. Y la prueba está que después de que conquistaron la tierra y que se habían introducido en la tierra, querían que les cambiara, ¿no? Querían quedarse ahí porque vieron en verdad la promesa, que era una tierra donde fluía leche y miel. Pero bueno, ya no era posible, ellos ya habían elegido. Pero se dan cuenta cómo desde ahí, y viendo las maravillas y estando en el momento de que ellos pudieron disfrutar del maná, ¿cuántos sabían que ese maná era comido y el cuerpo lo absorbía inmediatamente todo? Llegaba al estómago, se distribuía y todo el cuerpo lo absorbía y no tenía necesidad de ir al baño. Ese era el pan celestial, el pan que el Señor daba, viendo esas maravillas, y eso también les llegó a molestar, que porque ya no era normal y no actuaban como seres humanos normales. Y los que tenían dinero, los que les quedó un poco de oro, compraban granos a otros pueblos para sentirse tranquilos comiendo el grano como era normal. O sea, siempre, le digo que eso trae una profundidad muy fuerte con los alimentos. Siempre queremos hacer lo que nos parece mejor a nosotros, excusándonos en otro tipo de cosas. Pero si el Señor les daba ese maná, ese pan celestial, pues era para que se lo comieran. Ahorita en la actualidad el Señor nos dice: esto se come y esto no se come, y hacemos lo que nos parece a nosotros bien, o lo que creemos que está bien. Pero he leído unos versos que el Señor me da y la verdad a mí me da miedo. Dice que cualquiera que enseñe o le quite alguno de estos mandamientos y así lo enseñe, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Entonces imagínense del peligro. Por eso es que yo trato de siempre dárselos con la palabra, y no son mis palabras, es lo que el Señor dice. Uno nada más muestra y enseña para bendición de las almas, porque de eso se trata, de que puedan vivir una vida feliz, que puedan guardar esa salvación, esa promesa tan grande que hay, y de eso es lo que se trata. Entonces siempre ir más apegado a la palabra, porque yo puedo cambiarles muchas cosas y a mí me da miedo lo que dice el Señor. Amén. Dice más adelante: ellos dejaron de hacer la conexión con el Padre y dejaron de mirarlo a Él y comenzaron a mirarse a sí mismos. Como ya les dije, ellos pensaban que por las propias ideas que ellos tenían, ellos iban a estar mejor, y pensaban que por su inteligencia, por su fuerza, ellos lo podían todo. Entonces se creó el pensamiento de que nosotros somos la fuente de nuestra felicidad y éxito. Aunque ahorita muchos pueden decir: no, es que yo así no pienso. No es así, porque todo se lo debo a mi Creador, a mi Señor Todopoderoso. Eso lo tenemos aquí nada más en el pensamiento. Pero si todo se lo debemos a Él, tanto felicidad y éxito, ¿por qué entonces no hacemos lo mínimo que debemos hacer en cumplir sus mandamientos?
Y cuando hablan de mandamientos son todos. Todos sabemos que no se pueden cumplir algunos, pero los que estén a nuestro alcance. Y ese es el gran detalle, que nos escudamos en que son 613 misbot para el que se dieron al pueblo de Israel, y que ahorita algunos ya no se cumplen, ¿no? Uno porque no hay templo, unos porque son para mujeres, otros que son para varones. Entonces hay una serie de cosas, pero ese no es tanto el problema. El problema es que los que tenemos a la mano tampoco los hacemos. Esa es la gravedad del asunto. Sí, porque ¿para qué nos queremos llenar la cabeza de tantos mandamientos si con los pocos que tenemos a la mano no podemos? O más bien no queremos, porque sí se puede. El Señor dijo bien claro que sus cargas no son gravosas y no nos iba a poner nunca nada que no pudiéramos hacer. Pero basta querer, tener la intención de cambiar, y simplemente, yo creo que más que eso, tener la intención de agradar a nuestro Creador. Amén. Y fíjense, ni todavía con bono extra, con todas las bendiciones que Él derrama nada más por obedecerlo. Porque todo mandamiento trae luz a nuestras vidas. Dice así, entonces se desviaron, y dice Deuteronomio 8:17, dice: habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Hablando de Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Imagínense lo que estaba diciendo este hombre. Eso está en Daniel 4:30. Daniel 4:30. El de Deuteronomio es el de... A ver, es que ya les mezclé dos. Dice, Deuteronomio 8:17 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomio 8:17. Y en Daniel 4:30 dice: habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? 8:17 y Daniel 4:30, son los dos versos. ¿Qué busca el Señor? Dice en Primera de Corintios 4:7. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Debemos recordar que estamos en este mundo para hacer lo que aprendimos en el vientre de nuestra madre. Amén, como lo decía en un principio. Estamos aquí en este mundo para hacer lo que aprendimos en el vientre de nuestra madre. Se dice que desde que es engendrado el vientre, hay un malaj, un ángel, que está enseñando Torah al bebé. Todo ese tiempo que está aquí, los 9 meses, le está enseñando la Torah, le está enseñando la Torah, le está enseñando la Torah. Al momento de que está preparado, como lo vimos al principio, y sale, y se es introducido en este mundo, no lo ha enseñado el apóstol. Ese mismo ángel le toca aquí y es borrado toda esa memoria y lo que él aprendió. Pero después es el trabajo de volverlo a recordar. Hay muchos de ustedes que se familiarizan más con todo esto de raíces hebreas, con los nombres, porque ya hay algo dentro de su alma. Nada más es tratar de decir, esas son mis palabras, de dar rienda suelta a todo lo que el Señor muestra, no cerrarse. Tampoco vamos a agarrar todo lo que se nos dé. Por eso el otro día les decía que es importante que tengamos una escritura, para que los versos que se nos den los analicemos también en casa, para saber qué es lo que se nos está diciendo, qué es lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Porque todo esto se aprendió dentro del vientre de nuestra madre. Por eso es que dice que eso se compara a los 40 años que estuvieron en el desierto. Hay otra enseñanza que la voy a preparar, pero ¿cuántos sabían que el arca de Noé también se compara con el vientre de nuestra madre? Primeramente el Eterno luego lo va a preparar, porque también tiene un paralelismo. Esa arca que estuvo en el agua tiene un paralelismo con el vientre de la madre. Y todo con un solo propósito, porque
que da vida, de ahí surgió otra vez la vida, como lo saben, pero tiene implicaciones muy profundas y muy hermosas, pero aún por profundo que sea, o no sencillo en el sentido despectivo, porque nada es sencillo y todo es hermoso de la palabra del Señor, digamos las palabras más entendibles de la palabra, que son más sencillas para entenderlas nosotros, y las más profundas, a final de cuentas, tienen un propósito, de volvernos a unificar con nuestro Creador. Esa es la razón de todas las enseñanzas que escuchen en todo el tiempo que el Señor nos preste vida, tanto a ustedes como a mí, van a ir con un solo objetivo, de volver a unirnos con nuestro Creador. Amén. De hecho, esa es la promesa tan grande que tenemos todos, por el cual asistimos a un lugar espiritual como este, porque necesitamos de eso, de volver a estar en contacto con nuestro Creador y con la promesa de un día regresar y estar con Él, que es decir, la salvación. Todo nos lleva a ser salvos. Claro, que desde una perspectiva hebrea hay muchas cosas que no hemos entendido, pero que son hermosas y maravillosas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Poner manos a la obra y para empezar a cumplir mandamientos. Eso es lo que nos va llevando de nivel en nivel espiritual para poder comprender las cosas. Todo alimento, toda fruta tiene calorías. Esas calorías son energía y la energía es luz. Si se te dice que tienes que comer ciertos alimentos es porque vas a traer luz a tu alma. No es por estar llevando la contraria, es porque seamos beneficiados con todas las herramientas que el Señor nos pone. Nos ha enseñado el apóstol, no sé si lo ha dicho aquí, pero incluso la forma de cortar un fruto. Se tiene que agarrar de las partes de donde crece y tiene que ser en cortes verticales. Y orarle que toda esa vitamina, toda esa luz que tiene para primeramente las calorías y la energía hacia nuestro cuerpo, pero la luz que tiene espiritual también sea para que llene nuestro cuerpo, nuestra alma. A todo eso hay que orarle. Y ahora aún más hay otra cosa que aprendí apenas por revelación a una sierva del Eterno, que también hay que pedirle al Señor que quite todo químico que haya sido puesto, ya sea en carne, en animal o en vegetales o en frutos, porque ahorita está muy lleno de todo eso. Ya las cosas le inyectan muchas cosas para tener más producción y bueno, así, ya ven que los animales de engorda les meten hormonas y todo eso. Así también los frutos, las verduras ya vienen con químicos, que es bueno, haga su oración como es, pero también quite que todo químico no tenga un efecto contrario a lo que tiene que hacer nuestro cuerpo. Entonces todos los alimentos tienen luz y esa es la importancia de llevar una dieta como la manda en Levítico 23. Dice: entonces, como les decía, aprendimos Torah dentro del vientre de nuestra madre. ¿Y qué fueron las bases que se nos dieron? Vamos a Deuteronomio 4:1, ya para ir cerrando. Devarim, capítulo 4, Deuteronomio 4, capítulo 4, verso 1. Fíjense, son sencillos lo que nos puso. El problema no es tanto sino hacerlo o entenderlo o estar en la disposición de obedecer a nuestro Padre. Dice: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Esa tierra que fluye leche y miel también nos es dada al momento de nacer. Amén. Para nosotros empezar a trabajar en ello. Desde ese momento empieza. Por eso digo, todo tiene un paralelismo. Desde ese momento nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y todo lo que se nos fue dado, como también fue en el desierto, es empezarlo a poner en práctica. No es fácil, pero tampoco es imposible, solamente basta con que queramos. En el capítulo 5, de ahí mismo, de Deuteronomio 5, del verso 32 al 33, dice así: y cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios nos ha mandado. ¿Quién es el que manda hacer?
el Señor nuestro Dios nos ha mandado. No os desviéis a la derecha ni a la izquierda. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios nos ha mandado, a fin de que viváis y nos vaya bien, y aún más, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vas a poseer. El secreto para alargar nuestros días es obedecer sus mandamientos. Amén. No desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Le digo, nosotros podemos dar ciertas palabras, a lo mejor con un buen argumento, pero a final de cuentas no estamos siguiendo el camino recto que el Señor quiere. Se ha dicho que desviación a la izquierda, a la derecha, es desviación. ¿Está de acuerdo? Tenemos que seguir un camino recto. Amén. Decía el maestro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Esas son las palabras del Señor Yeshua. Amén. En el verso 6, capítulo 6, Devarim 6, capítulo 1 al 3, nos vuelve a dar las indicaciones. Deuteronomio 6, 1 al 3 dice: estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vas a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Amén. ¿No se les hace raro que esté tan insistente en lo mismo? Y siendo el último libro del Pentateuco, de la Torá, que fue dada, sabemos que todo es un resumen de todos los otros 4, pero vuelve a hacer hincapié, porque Él sabe que hasta la fecha no se están cumpliendo. Y diario nos habla para recordarnos lo que tenemos que hacer. No crean que nada más es porque el Señor se le ocurre y está duro y duro y duro con mandamientos. Es porque lo necesitamos. Necesitamos de eso para estar bien. Amén. Dice, por lo demás, hermanos, vamos a terminar con este verso. Vamos a primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versos del 1 al 3. Todo eso de cumplir mandamientos, decretos, estatutos, nos van a llevar a una finalidad que ahorita vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Yeshua que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Yeshua, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Amén. Y aquí es en general de toda cosa que no está bien, que no es agradable para con el Eterno. Ser apartados, ser santos, cumplir con sus mandamientos es lo que va a provocar santidad, apartarnos, cada vez estar más cerca de Él. Y que nos apartemos de toda fornicación. No solamente en el área sexual, que obviamente esa es una de las principales, pero en todo tipo de fornicación. Amén. Con ídolos, como ustedes lo saben, a eso me refiero, con cosas que no van conforme a la voluntad de nuestro Padre. Amén. Entonces, todo esto nos lleva a una sola razón, a un solo objetivo: ser santos. Dice su palabra: sean santos porque yo soy santo.
Amén. Y de eso es lo que se trata. Entonces, cumplir fiestas, comer bien lo que Él manda, todo eso es apartarnos para llenarnos cada vez de más luz y poder estar con nuestro Padre. A mí la verdad pues me ha agradado mucho porque en el hebreo tiene muchas cosas, muchas más escondidas que no es común que nos las enseñen así en el cristianismo, pero no está nada fuera de la realidad, al contrario. Son cosas que están dentro y el único objetivo es ese, agradar y obedecer a nuestro Padre. Amén. Por ejemplo, ahorita ya vienen las fiestas y gloria al Eterno porque son las anuales, son las de una luz inmensa que tienen para nuestras vidas. Y vamos a empezar empieza con Yom Teruah, que es Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, y empieza el 9 de septiembre por la noche. Se usan 2 días, es una fiesta de 2 días, de 48 horas. Después de esto tenemos el martes 11, la noche es Yom Kippur. Entonces tenemos Yom Teruah, que es Rosh Hashanah, Yom Kippur y inmediatamente Sukkot. Casi todos están en el mismo mes. Son de las fiestas más fuertes. Entonces, créanme que son de gran. No es fácil, pero la verdad tampoco son imposibles. Y la verdad también aquí cambian muchas cosas, porque aquí también ya se necesita un poco más de economía. Simplemente para Sukkot, para comprar las especias, se recomienda que sea por varón, por cada varón, y entonces ahí es donde hay como desde 600, 700 pesos el kit, y de ahí se va hacia arriba. Pero sí, el mandamiento es que sea por cada varón. Entonces implica muchas cosas, ¿no? Armar tu sukkah, estar 7 días durmiendo ahí, comiendo, estudiando Torah. Y entonces son muchas cosas, pero no es nada más alguien que se le ocurrió para entretenerte o para ver qué haces en el año. Es la bendición que trae a tu vida. Es esa luz y el aumento de nivel espiritual al que te lleva. Entonces, aprovechen estas fiestas, hermanos, de las enseñanzas que les den. Traten de hacerlo lo más que se pueda, porque créanme que son muy, muy importantes y pues muy buenas. Obviamente, pues bien, provienen del Padre, ¿no? Pero quédese con eso. Son fiestas que el Eterno Dios instituyó, no son propias de un pueblo. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Quise mostrarles esta enseñanza porque a lo mejor aparentemente es un poco sencilla, pero créame que se nos olvida mucho.